Chicos, hola, bueno, paso por acá a hablarles sobre algo bueno que estamos viviendo en este momento y más que todo en Latinoamérica, obviamente, y es todo sobre la contingencia actual, sobre el COVID, sobre esta pandemia que estamos viviendo y que lamentablemente cambió la cotidianidad pues de nuestras vidas en este momento actual. Bueno, en este momento voy rápidamente a decirles qué es lo que me ha ayudado a mí personalmente a llevar esta pandemia de una forma más llevadera, de una forma más como que no me afecte tanto mi vida. Entonces el día de hoy vengo a hablarles sobre esos tips que me han ayudado mucho en este momento de cuarentena. Y bueno, no, espero que les sirva pues para algo y no, y ya, no voy a hablar más. Vamos pues a lo que es y a mostrarles pues de qué voy a hablar en este video. Listo, empecemos. El tip número uno, y es el que me ha ayudado mucho en este momento de la pandemia. Bueno, no voy a decir que mucho, pero ha sido como el más duro para mí, porque la verdad no soy una persona que haga mucho este tipo de cosas, y es leer. Muchas veces para nosotros es muy complicado leer y yo entiendo toda esta situación porque obviamente yo soy una persona joven, para nosotros los jóvenes es mejor hacer cosas como más didácticas, más emocionantes, pues hablando de mi caso como tal, pero leer en estos momentos es una de las mejores alternativas. ¿Por qué? Porque cuando leemos algo que nos gusta, obviamente es algo que nos guste, no, como que nos trasladamos a lo que estamos realizando en ese momento o lo que estamos aprendiendo mientras leemos. Entonces, eso sería como una recomendación. Obviamente uno empieza a leer algo y no le gusta. Tiene uno que leer algo que le emocione, que le apasione. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho leer sobre cosas que tengan que ver con historia o que tengan que ver con fantasía o algunas veces leer algo que tenga que ver con moda, cosas así, pues del medio del modelaje y cosas así que a mí me llamen como la atención. Entonces ese sería como mi tip número uno, pues como para este momento de esta contingencia que estamos viviendo actualmente. Vamos con el tip número 2. Listo. Y el tip número 2 va a ser el siguiente. Obviamente no solamente leer, pues nos vamos a pasar toda la cuarentena, tenemos que hacer más actividades, más cositas. Y aquí es cuando llega este punto número 2 y es educarnos. Cuando hablo con educarnos, hago énfasis es como hacer algo nuevo, algo que nos guste, que nos apasione, que nos llame la atención y que sea nuevo para nosotros. En este caso, lo que podría darles yo, pues desde mi punto de vista, sería hacer algo como que le brinde como un punto profesional a lo que a ti te guste o tu carrera profesional o tus hobbies como tal, pero que sea algo que te guste. En este caso, por ejemplo, en este momento de pandemia, yo estoy haciendo, por ejemplo, un curso virtual de inglés para cada vez estar mejorando, pues obviamente mi pronunciación en dicho idioma. También empecé como tal un curso de iniciación en mandarín. Entonces es como hacer algo y en este momento de pandemia, no sé si en todas partes se sea, pero en Latinoamérica o en mi país están dando muchos cursos gratis, ya sean en cualquier o en un sinfín de áreas. Entonces sería como aprovechar ese tiempo que tenemos y ponernos a educarnos, a hacer algo que nos brinde como una ganancia personal y que nos guste obviamente. Entonces ese sería mi tip número 2. Del tip número 2 que es lo de educarnos. Ahora vengo con un tip que es un poco extraño y la verdad a mí me ha ayudado. Me ha ayudado bastante y es tratar de mantener nuestro espacio un poco limpio o por lo menos renovarlo un poco. Y cuando hablo de esto me hago énfasis, es como, por ejemplo, un ejemplo, limpiar nuestra habitación, limpiar nuestro closet. Eso nos ayuda mucho porque nos ayuda como a sacar o desperdiciar lo que la verdad no estamos utilizando. Por ejemplo, en mi caso, recogí mucha ropa que la verdad no usaba o que no implementaba y simplemente la doné a alguien que de pronto sí la pueda utilizar, porque yo la verdad en este momento no la utilizo, no, o no me gusta, o la verdad pienso es en utilizar siempre las mismas cosas. Entonces, mi tip número 3 es eso.
tratar como de ambientar nuestro espacio. Es más, este violito que tengo aquí atrás también lo hice en este momento de cuarentena, entonces es como eso, simplemente renovarnos y mirar qué puede aportarnos y qué no en nuestro espacio. Entonces ese sería mi tip número 3. Punto número 3, vamos con el punto número 4 y es que les voy a hablar sobre algo muy importante. La verdad es demasiado importante, no solamente porque es algo que nos ayuda a vernos mejor, sino que también a sentirnos mejor. Y es hacer ejercicio, hacer deporte. Obviamente estamos en la casa y como estamos en un momento tan difícil, no pensamos en este tipo de cosas. Empezamos a comer más, a gozar más. De pronto al estar quieto nos da más ansiedad, entonces podemos comer un poco de lo que comemos habitualmente. Entonces mi punto número 4 y una recomendación para la pandemia es tratar de hacer una actividad física. Ya sea, por ejemplo en mi caso, hay veces salgo a pasear con el perro, eso puede ser como algo que me ayuda como a moverme un poco más, así sea obviamente con todas las condiciones pues de higiene que tenga cada país y cada lugar como tal, pero sí tratar como de hacer algo que nos aporte como algo físico para nuestra salud. Entonces, no sé, saltar media hora lazo, tratar de hacer flexiones, un poquito de abdominales, algo que nos mantenga como un poco activos, porque obviamente yo no soy pues un deportista de los máximos o alguien pues profesionalmente hablando que maneje esta área, pero obviamente hacer deporte sí nos da o nos activa mucho la energía y las ganas de tener un día pues como agradable, saludable, en todo este tipo de cosas, aparte obviamente de que nos aporta a nuestra salud mental, a nuestra salud física, a nuestra salud, a nuestra motricidad como tal. Entonces esa sería mi recomendación número 4, tratar de hacer deporte en esta pandemia. Me quita que después de la pandemia estemos mejores físicamente, tengamos un cuerpo mucho mejor, nos sintamos más vitales. Entonces, esa sería mi recomendación para esta pandemia. Listo, hacer un poco de deporte. Para finalizar, como dije que eran 5 cosas que iba a hablar sobre que me han ayudado a mí en esta pandemia, a llevarla más o más agradable, más olvidarme un poco de tanta cosa, es, es en este caso encontrarnos a nosotros mismos. Y cuando hablo de este aspecto, no hablo de solamente pues algo que nos guste o que nos emocione, sino es que es como disfrutar de ese tiempo que tenemos en casa, ese tiempo que estamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y es tratar de comprenderlos, de aprender a tener una buena convivencia, de saber de que todos tenemos una forma y una personalidad muy diferente. Entonces en este tiempo como tal es muy complicado para muchas familias y para muchas personas tener como una armonía en el hogar. Entonces cuando hablo de este punto de encontrarnos a nosotros mismos, hablo es como de lograr esa empatía con nuestros seres queridos, también de encontrar algo que nos motive estando en casa. Por ejemplo, a mí me gusta, hay veces, no sé, cocinar, me emociona cocinar, o hay veces quiero como tirarme un detalle bonito con mi mamá o ponerme a charlar de algo que en verdad me beneficia a mí. No solamente es sentarme en la sala y ponerme a verme una película o verme todas las series de Netflix, no. O todos los documentales de Netflix, no. En este caso hablo de algo que me enriquezca y que también me brinde un beneficio con mis seres queridos. Hablo ya sea de recordar un momento bonito con ellos, hablar sobre un viaje que tuvimos juntos y que nos alegró mucho en ese momento y que nos puede emocionar al momento de platicar sobre ello, o hablar sobre una proyección que tengamos en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar, porque también hay proyectos familiares. Entonces todo este tipo de cosas también hacen sentirse uno más vivo, uno más emocionado estando en la casa, estando en este momento de cuarentena, de pandemia. Y yo sé de que obviamente todo esto que le estoy diciendo es porque ya lo hice, ya lo viví, ya llevo en cuarentena mucho tiempo, ya, pero es como se me ha hecho más bonito.
es como se me ha hecho más bonito esto y no, querías compartirles estas 5 cositas que fueron como el resumen que pude sacar de mis días en cuarentena. Por lo que vamos a seguir en cuarentena este resto de años, este 2020, por lo menos en Latinoamérica, que es como la última parte donde llegó este virus del COVID-19. Y no, espero les haya gustado mucho mi video, esta vez desde casa, no viajando, porque estaba encerradito, juicioso, cuidándome mucho, en familia. Y les deseo un lindo día, espero que estén muy bien, gracias por ver este video. Chao, chao. Espero que se suscriban, obviamente. Gracias.